Buen día. El día de hoy veremos por qué se puede considerar al TEA como un trastorno del neurodesarrollo. Primeramente, vamos a definir qué son los trastornos del neurodesarrollo. En este sentido, pues vamos a definir a los trastornos del neurodesarrollo como alteraciones o retrasos en el desarrollo que van a estar afectando directamente las funciones cognitivas, y esta afectación va a estar totalmente vinculada con la maduración del sistema nervioso central. En este caso, la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo van a iniciar o se van a detectar en la infancia y van a seguir un curso relativamente estable. Algunas de las causas más comunes de los trastornos del neurodesarrollo, por una parte tenemos las causas genéticas, en las que se han descrito diferentes genes que pueden estar implicados en la generación de estos trastornos del neurodesarrollo. Otra de ellas son el consumo de sustancias durante el embarazo, la malnutrición de la madre durante el embarazo y la lactancia, así como las enfermedades metabólicas que pueda tener la madre durante el embarazo. Sin embargo, pues se desconoce cuál es la etiología exacta de los trastornos del neurodesarrollo. Se ha descrito que puede ser causado por uno o por la combinación de alguno de estos aspectos. Es decir, hay algunos niños que tengan algún trastorno de neurodesarrollo que solamente tienen el componente genético, algunos otros que tienen el componente genético más algún otro de los antes mencionados. Existen diferentes tipos de trastornos del neurodesarrollo, entre los que encontramos el trastorno del espectro autista, las dificultades específicas del aprendizaje, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y la discapacidad intelectual. Para fines de este video, pues vamos a estar hablando del trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista, por su parte, se va a caracterizar, es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por deficiencias en la interacción social, en el lenguaje y en las funciones cognitivas, además de poca flexibilidad cognitiva. Es bastante notorio en los niños que tienen algún trastorno del espectro autista que presentan estas estereotipias. Las estereotipias son estos movimientos rítmicos que no van a tener ningún objetivo como tal, simplemente existe este movimiento rítmico por parte de los músculos. Es de destacar que no es solamente un autismo como tal, sino que el trastorno del espectro autista es un compendio de diferentes tipos de autismo, por así decirlo, que tienen diferentes grados de severidad y que tienen incluso diferentes características. Sin embargo, durante mucho tiempo, sin embargo, las características neurobiológicas, que son similares entre todos los, eh, todos los autismos dentro del espectro, permitieron que se unificaran como un solo espectro, como un solo trastorno. Este trastorno del espectro autista se caracteriza de los tres principales autismos que se fueron integrando en este trastorno del espectro autista. Fue el autismo como tal, el síndrome de Asperger y el trastorno general de desarrollo. Como bien habíamos mencionado, una de las afectaciones que tienen los niños que tienen autismo es el lenguaje. Particularmente las áreas implicadas con el lenguaje en las personas neurotípicas son el área de Broca, que es el área de producción del lenguaje, y el área de Wernicke, que es el área de comprensión del lenguaje por excelencia. En este sentido, pues se ha descrito que los niños autistas muestran un mayor volumen en estructuras que participan en el lenguaje, como lo es el área de Broca y el área de Wernicke. Nos podremos llegar a pensar por qué existe un mayor volumen si existe esta afectación. Normalmente este mayor volumen corresponde a un retraso en la poda neuronal. Recordemos que la poda neuronal ocurre cerca de los 9 y los 29 meses de edad postnatales, y es justamente en esta etapa cuando se comienzan a detectar los primeros síntomas del autismo.
Es decir, que a raíz de que los niños no están teniendo este patrón de desarrollo en este periodo sensible del desarrollo, es que se comienzan a presentar los síntomas. Y uno de los principales efectos que vemos, pues tiene que ver con este lenguaje, tanto en la producción del lenguaje literal como en la comprensión del lenguaje prosódico. Por otra parte, vemos que los movimientos estereotipados se asocian con afectaciones en regiones que controlan el movimiento, como lo puede ser el cerebelo, que es esta región que la vamos a encontrar en la zona posterior del cerebro, y normalmente, en este caso, los niños autistas muestran menores volúmenes en esta área cerebral. Y esto ocurre como consecuencia de una pobre migración neuronal durante las etapas gestacionales. Es decir, durante la formación del encéfalo, un menor número de neuronas viajan hacia esta región cerebral y por ende, pues existe un volumen muchísimo menor. Al tener un volumen muchísimo menor, toda la coordinación fina del movimiento pues se ve abolida. Por eso es de que se producen estas afectaciones motrices en ellos y que son bastante características, todos estos movimientos estereotipados. De igual manera, el procesamiento sensorial que solemos tener las personas neurotípicas depende de la integración de los sentidos por parte de la corteza cerebral humana. Vemos que los sentidos son alojados en diferentes regiones de la corteza cerebral y la integración de ellos va a facilitar que nosotros podamos tener todo el procesamiento sensorial. En este sentido, se ha descrito que los niños que tienen algún rasgo del espectro autista pueden tener ya sea una hiperactivación sensorial, es decir, que pueden llegar a percibir de una manera más fuerte todos los estímulos sensoriales, o bien una hipofunción sensorial. Lo que pasa con ellos es que se ha descrito que diferentes regiones del área cerebral, del área sensorial, tienen una mayor o menor conectividad, dependiendo si es hiper o hiposensibilidad. Esto puede ser resultado de una sinaptogénesis alterada durante las etapas del desarrollo. Es decir, en etapas gestacionales, pues normalmente no ocurre de una manera adecuada esta formación de sinapsis, y al no ocurrir de una manera adecuada esta formación de sinapsis, todas las áreas van a estar conectadas de una manera diferente. Incluso hay algunos estudios que muestran que las áreas que son más cercanas entre sí tienen una mayor conectividad, mientras que las que son más alejadas suelen tener una menor conectividad entre sí, lo cual pues complica bastante el procesamiento sensorial. Recordemos hasta este punto que estamos hablando de un espectro autista. Entonces va a haber algunos niños que tengan mayores afectaciones en áreas del lenguaje, algunos otros que tengan mayores afectaciones en cerebelo, algunos otros que tengan mayores afectaciones en el procesamiento sensorial. O en menor medida dependiendo de la severidad que tengan. Recordemos que es una gama del trastorno del espectro autista. De igual manera, se ha descrito que los sujetos autistas tienen problemas para regular sus emociones, y esta pobre regulación emocional pues también se refleja en una pobre identificación de las emociones de los demás. Se ha descrito que el sistema límbico son estas áreas cerebrales que participan justamente en esa regulación emocional. El que podamos tener emociones o el que podamos procesar estas emociones va a estar totalmente relacionado con el sistema límbico. Particularmente las estructuras como son la amígdala o el hipocampo van a estar facilitando este procesamiento emocional. En este sentido, pues se ha descrito que también estas áreas son las que van a estar participando en la identificación de las emociones en las otras personas. Y bueno, relacionado con el autismo, se ha visto que en estudios post-mortem que existe una mayor densidad de neuronas, pero de menor tamaño en estas estructuras particularmente. El hecho de que existan esta mayor densidad de neuronas de un menor tamaño refleja rasgos de un cerebro inmaduro. Entonces, como podemos observar,
estamos viendo que los niños autistas o las personas que sufren de alguna gama del trastorno del espectro autista van a estar presentando estos retrasos en el neurodesarrollo, que en una persona neurotípica pues obviamente no se presentarían, o esperaríamos que no se presenten. También es de notar que muchos de los diferentes trastornos del espectro autista se reporta que tienen afectaciones frontales, como son en funciones como son como la atención, la memoria, la planificación, la inhibición y la flexibilidad cognitiva. Resalto la flexibilidad cognitiva porque de hecho, de acuerdo al DSM-5, es una de las características que tienen los niños que tienen trastorno del espectro autista, es que es la poca flexibilidad cognitiva en ellos. Y pues bueno, en este caso pues existe una gran discrepancia del por qué ocurren estas alteraciones en las funciones frontales. Sin embargo, algunos estudios mencionan que estas alteraciones frontales se deben a que existen interrupciones en las inervaciones hacia la corteza cerebral. El hecho de que existan estas interrupciones en las inervaciones hace que la corteza como tal tenga un retraso en el desarrollo neuronal cortical, lo que afecta totalmente en la generación de las formas citoarquitectónicas de las neuronas y por ende se producen diferentes déficits cognitivos. Sin embargo, pues muchos de estos estudios pues aún no saben o no se ha dilucidado bien a bien cómo son estas alteraciones frontales. Sin embargo, se sabe que existen. No se sabe bien a bien cuál es la causa. Y pues bueno, pareciera entonces que no existe una manera en la que se pudiera tratar un cerebro, tratar el autismo como tal. Si vemos que todas estas alteraciones en el neurodesarrollo se presentan en el niño autista, pues pudiéramos llegar a pensar en eso. Sin embargo, se ha visto que tras la estimulación cognitiva, muchos de los niños pueden llegar a presentar o pueden llegar a recuperar algunas funciones que tienen algunos otros niños neurotípicos. En este caso, pues se ha visto que tras diferentes efectos nocivos producidos por diferentes aspectos, se pueden llegar a producir estrategias de intervención que puedan permitir la recuperación de algunas de las características, ya sean sensoriomotoras o cognitivo-emocionales, en los niños. En este sentido, pues bien, se ha descrito que esta estimulación cognitiva permite un proceso en el cerebro que se le conoce como plasticidad neuronal. Esta plasticidad neuronal, pues no es otra cosa más que la capacidad que tiene el sistema nervioso para poder cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida como una reacción a la información del entorno. Es de notar que esta plasticidad neuronal no solamente va a ocurrir en los niños que tienen algún trastorno del espectro autista, ni ningún trastorno de neurodesarrollo. De hecho, esta plasticidad neuronal también ocurre en niños neurotípicos durante procesos de aprendizaje que tienen que ver justamente con toda esta estimulación que ellos van a estar recibiendo del entorno. En este sentido, pues bien, se ha descrito que esta estimulación del entorno va a permitir cambios en la sinapsis. Si recordamos, gran parte de las manifestaciones clínicas que tiene un niño con trastorno del espectro autista dependen de esta diferente capacidad para producir sinapsis que tienen sus neuronas, debido a estas alteraciones en el neurodesarrollo. Y lo que pasa con esta estimulación es de que se ha descrito que produce cambios en esta sinapsis, tratando de aumentar la densidad sináptica, y si aumenta la densidad sináptica, pues normalmente las neuronas comienzan a interconectarse de una manera adecuada para poder facilitar diferentes procesos. De igual manera, pues si recordamos alguna de las causas en los trastornos de neurodesarrollo, tiene que ver con el componente genético.
Se ha visto incluso que la estimulación neurocognitiva permite promover genes que están silenciados por diferentes cuestiones y al promover la síntesis o la expresión de estos genes se pueden llegar a recuperar algunas funciones. Recordemos aquí que no todas las funciones pueden llegar a recuperarse. Sin embargo, la estimulación neurocognitiva pues lo que pretende es precisamente eso, que pueda llegar a un punto en el que el niño intente recuperar algunas funciones que no se adquirieron en los periodos sensibles del neurodesarrollo, en esos periodos en los que era necesario que se llevara a cabo estos cambios plásticos. Por mi parte es todo, espero les haya quedado claro algunas manifestaciones clínicas y un resumen del por qué el trastorno del espectro autista es un trastorno de neurodesarrollo.